noticias que hacen historia y que vamos a analizar sin pelos en la lengua, sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalla que el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, este exfuncionario en el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto, es investigado por la Fiscalía General de la República. Va a corresponder a la autoridad hacer la investigación. A nosotros lo que nos corresponde en ese caso es la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, el expriista César Duarte. Ahí la unidad de inteligencia financiera no tiene nada que ver, a menos que la Fiscalía lo solicite, dijo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ejecución de este personaje que sería clave no solamente en la trama Odebrecht, sino en aquella triangulación entre el gobierno de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Luis Videgaray y el PRI de Manlio Fabio Beltrones Rivera, este dinero que terminaría en campañas políticas. El Obamagate en Estados Unidos también salpica a Calderón, asegura el doctor Alfredo Jalife. Estamos buscando al doctor Alfredo Jalife para que hablemos de esto sin pelos en la lengua, sin censura. La unidad de inteligencia financiera, tras el rastro de corrupción en Notimex, luego de dimes y diretes de acusaciones, de señalamientos a la Notimex dirigida por San Juana Martínez, la revista Contralínea, en una nota firmada por Nancy Flores, revela que la unidad de inteligencia financiera realiza un amplio seguimiento a la ruta de varios millones de pesos del erario de la agencia de noticias Notimex, documentando una red de presuntas complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales y extrabajadores, incluidos reporteros y corresponsales en el extranjero, que liga transferencias interbancarias, retiros en efectivo, propiedades, pero también contrataciones presuntamente anómalas, así como viajes y gastos personales injustificados, preparados, porque vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura de esto, y en un descuido por ahí también logramos conectarnos con la directora de Notimex, San Juana Martínez. Juez suspende acuerdo de energía renovable y deja la iniciativa privada a hacer pruebas. Mucho se ha dicho contra Rocío Nale, muchas acusaciones de analistas, de columnistas, de periodistas, de políticos, por este acuerdo del Centro Nacional del Control de Energía que impedía las pruebas de nuevas centrales de energías limpias de la inversión privada para entrar al sistema eléctrico nacional. Pero ahora resulta importante también rescatar un audio de la entrevista que le concede Manuel Bartlett a la agencia británica de noticias Reuters. Dice Manuel Bartlett que es una cortina de humo para que no se conozca la verdad detrás de la verdad, que estas empresas no le están pagando por la red a la Comisión Federal de Electricidad. Precisamente sobre la Comisión Federal de Electricidad opina la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. La comisión subsidia a las eólicas y solares con 160,000 millones de pesos al año, advierte la morenista Dolores Padierna. Dijo que estas empresas privadas que generan energía eólica y solar reciben del gobierno de la 4T vía subsidios esta cantidad, alrededor de 160,000 millones de pesos anuales. Así que, pues, ¿cuál manotazo autoritario del gobierno de la 4T? No que ño, apá. Walmart paga más de 8,000 millones de pesos al SAT por venta de VIPs. Una de las empresas que más debe o debía, si lo ponemos en estos términos, a la autoridad fiscal de México, pues ya se puso las pilas, paga 8,000 millones de pesos. Vamos a estar platicando aquí sin pelos en la lengua, sin censura. Y precisamente el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, planteó en sus redes sociales que ese dinero pagado por Walmart vaya a desempleados. Un tema importante. Tribunal autoriza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguir obras del Tren Maya. El presidente dice que esta semana se definirá si puede iniciar sus giras por estados. Ya son 7,633 muertos
en México por el coronavirus, y en esa tabla de muertes, México supera a Irán en la lista de países con más muertes. Se desató la controversia en la mañanera luego de que la corresponsal del periódico Reforma le planteara al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que publica el diario, que México es el primer lugar en muertes por COVID-19 en Latinoamérica, y Andrés Manuel López Obrador refuta que México no es el primer lugar. Curva de contagios por COVID-19 se aplanó, dice Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Señaló que la curva de casos de COVID-19 sí se aplanó gracias a las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que el pico de contagios se hubiera dado en los primeros 12 días de la epidemia en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que funcionó la sana distancia y se enfrentó mejor la pandemia. El presidente anuncia también en la mañanera que iniciará programa médico para tener 30,000 especialistas. Por otro lado, juez privilegia interés público y confirma continuidad de las conferencias de las 7 de la noche de salud encabezadas por Hugo López-Gatell, quien además señala que los cubrebocas serán necesarios para evitar la propagación del COVID-19. Ayer hizo una explicación muy interesante, que no se le apostó primero al cubrebocas por la sana distancia. Tampoco se le apostó al cubrebocas con el quédate en casa, para no confundir a la gente. Pero ahora que la gente paulatinamente regresará a las calles, regresará a la vida pública, ahora sí se incluirá el cubrebocas para evitar la propagación del COVID-19. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que es imposible pensar en una reactivación económica completa en tanto no se tenga una vacuna contra el COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que ya son 13,175 mexicanos que han sido repatriados en plena pandemia. Un estudio de opinión, una encuesta que publica el diario El Financiero asegura que antes éramos muy felices y llegó el COVID-19. La pandemia merma la felicidad de los mexicanos. Un interesante estudio de opinión que vamos a analizar sin pelos en la lengua, sin censura. La presidenta municipal de Mexicali, Baja California, la morenista María del Pilar Ávila Olmeda, dijo que implementará nuevas medidas sanitarias para disminuir los contagios por COVID-19, entre ellas el toque de queda para toda la población. Esto en respuesta o como respuesta a que ese lugar, Mexicali, Baja California, suma 4,177 casos positivos, de los cuales 1,898 son de Mexicali y 1,854 de Tijuana. El toque de queda consistiría en que ningún negocio que no sea considerado como esencial en temas de salud podrá permanecer abierto después de las 7 de la noche. Alcalde viola cuarentena y se va de reventón. El presidente municipal de Pinal de Amoles, el panista Isidro Garay Pacheco, violó la cuarentena y participó en una fiesta a la que acudieron más de 100 personas, por lo que enfrenta un procedimiento jurídico. Cecilia Patrón, diputada federal del PAN, da positivo a COVID-19. Japón levanta estado de emergencia por pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo está solo en medio de la primera ola del COVID-19 y los países donde los contagios están disminuyendo todavía podrían enfrentar un segundo pico inmediato si dejan demasiado pronto las medidas para detener el brote, aunque percibe cada vez menos probable un rebrote de la enfermedad que tenga una virulencia similar al de la primera ola. El espacio institucional del diario 24 Horas afirma que si todo marcha conforme a lo esperado, en los próximos días se podría retomar de manera virtual el proceso para elegir a 4 consejeros del INE que faltan por designar, por lo que las entrevistas para los interesados en integrar el pleno podrían continuar en el Congreso a través de diversas plataformas digitales. Por eso es importante también platicar con John Ackerman, quien forma parte del grupo de expertos
precisamente para elegir a los 4 candidatos. Ni como libro pirata funciona el libro de Felipe Calderón, aunque él diga que es el más vendido. El libro Decisiones Difíciles del expresidente expanista Felipe Calderón ya tiene versión pirata. Y miren, no es que promovamos la piratería, pero pues, ¿qué le puedo decir? En versión digital anda entre 30 y 45 pesos. Su versión física, 449 pesos. Los que están por el morbo, pues buscarán la pirata, pero bueno, cada quien que decida. Aquí no promovemos la piratería, pero tampoco vamos a promover chingaderas. Libros grandiosos de los expresidentes como Felipe Calderón. Nótese mi sarcasmo. La violencia contra las mujeres crece en abril. 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911. Bájenle los machitos a su pedo. ¿A poco tienen de héroe a Manuel Cloutier, hombre? Contracción económica de México en primer trimestre es menos profunda de lo previsto. Mexicanos retiran 5,000 millones de dólares del país, pero no hay enemigos y no hay traidores a la patria, ¿verdad? En Morelos ejecutan a 6 hombres de al menos 40 balazos en Ayala. Asesina comando a 2 policías en Tecate, Baja California. Enfrentamiento deja vehículo quemado y bloqueos en Tocumbo, Michoacán. Atacan comandancia en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Y sigue la mata dando. Son las noticias más importantes que vamos a analizar para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. En este espacio libre como el viento le pedimos su apoyo, que revise las noticias, nuestras mentadas de madre, nuestras opiniones, nuestros comentarios a la noticia en muchos de los videos que subimos aquí en nuestro canal Sin Censura TV. Revíselos y después compártalos en YouTube y en otras plataformas como WhatsApp, Facebook, Twitter. Échenos la mano, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Con ustedes crecemos, sin ustedes pues ganan los que no nos quieren, nuestros malquerientes. Les sigo pidiendo que nos ayuden dándole clic en el dedito hacia arriba. Échenos la mano, no cuesta absolutamente nada darle clic al dedito hacia arriba, darle clic al pulgar hacia arriba. Es el like que necesitamos para pegarle al algoritmo, sacarle la vuelta a estas campañas que esconden nuestros contenidos, que hacen difícil llegar a nuestras transmisiones en vivo y en directo. De antemano, muchas gracias por su apoyo, gracias por suscribirse y gracias por seguir aportando económicamente a este espacio cuyo objetivo tiene informarle a usted como se merece.